Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Aaron Olmo, él es economista y profesor invitado de IESA. Estaba comentando con él sobre la situación económica del país y la situación que se presenta con la llamada criptomoneda, y parece que él se ha dedicado a estudiar este tema. Es correcto, ¿Qué nos dice? Dígame. Bueno, en el país están pasando muchas cosas del año 2015 en adelante, más o menos. Muchas personas en Venezuela comenzaron a utilizar criptomonedas como medios alternativos de pago. Y a partir del 2017, cuando se hace el anuncio del Petro para Venezuela, se hace más notorio por parte de la opinión pública, pues, que eso está allí, ¿no? En la actualidad, pues, últimamente con los anuncios dados por Maduro, el uso del Petro parece que se va a extender mucho más. Y a las personas que estamos estudiando esto desde un tiempo para acá, bueno, nos llama mucho la atención de qué manera va a impactar esto en la actividad de las empresas y cómo se va a conectar esto con la economía tradicional. No solo cómo va a impactar en la empresa, cómo impacta en el público, en la mayoría de la población. Sí, que de hecho allí hay un gran trabajo que hacer porque si bien hay actividades propias de la banca que son digitales, que no se terminan de comprender en totalidad, y luego tenemos el tema de un Bitcoin, que es la primera criptomoneda que está a punto de cumplir 11 años el año que viene, en enero, que todavía no se comprende bien. Muy poco de quizás las personas puedan ahora entender de qué va este tema Petro y cómo se conecta con su día a día, ¿no? Está bien, pero la gente que va al mercado no sabe nada de esto, de criptomonedas, ni cómo va a pagar, si eso se plantea. La intención es que exista por parte del Ejecutivo, en manos de la SUNECRIP, una estructura que le permita a la gente educarse. Sin embargo, estamos muchas personas en Venezuela de 3 o 4 años para acá, formando a muchísimas personas por la vía particular para entender el tema de las criptomonedas, ¿no? Y aquí dentro de todo esto calza esta propuesta que tiene el gobierno, ¿no? Pero muchas personas realmente no lo comprenden y no lo entienden a nivel nacional. Está bien, pero una persona que tenga que ir al mercado y lo esté oyendo a usted en Ah. este sentido, me dice, ¿qué es para mí la criptomoneda? ¿Cómo yo voy a usar esa criptomoneda? Pues, La entonces, criptomoneda vendría siendo un medio de pago alternativo que está siendo utilizado en estos momentos como un elemento adicional al bolívar y un elemento adicional al dólar, que es fungible, que se puede cambiar dentro y fuera de Venezuela y que hay dispositivos y sistemas que están ahorita en el mercado para que la gente lo pero use, está ¿no? bien, pero está la economía de arriba y la de abajo preparada para esto, ya. No necesariamente, no necesariamente, porque para que el tema cripto funcione, de una economía digital o una criptoeconomía, como andaba a llamar esto, deben estar elementos estructurales como energía eléctrica constante, un internet que funcione, que no sea intermitente, porque buena parte de estos servicios dependen de esos dos elementos fundamentales. Póngale atención a esto. Una persona que, como digo yo, lo estoy yendo, una ama de casa, y tenga que ir al mercado, y cuando a la hora de pagar, le va a decir al cajero, ¿te pago en criptomoneda o cómo te pago? ¿Cómo le paga? ¿Cómo es eso? Bueno, lo más probable es que si no maneja estas cosas se genere cierto nivel de confusión, ¿no? Aquí lo primero que hay que hacer es formarse, ¿no? Hay muchas herramientas para hacerlo. En principio, el uso de una criptomoneda supone el hecho de tener un dispositivo, un teléfono, ¿verdad? Donde la persona descargue un aplicativo, un software que le permita conectar con la cadena de bloques o la blockchain, donde está la criptomoneda que va a utilizar, cualquiera que ésta sea. Y los precios en los comercios tienen que ahora mostrarse en el equivalente a esa criptomoneda o en dado caso, en el caso de el token gubernamental en Petro, ¿no? Y la persona tendría que transar entonces esa cantidad desde su teléfono o desde algún aplicativo. Ah, la pregunta de un inocente, ¿y dónde consigo yo criptomonedas? Bueno, en el caso de las criptomonedas no gubernamentales en Venezuela y en el mundo, hay plataformas peer-to-peer o P2P que son de acceso muy sencillo. Uno entra por lo menos en un sitio muy conocido en Venezuela, Local Bitcoins, y en Local Bitcoins las personas pueden comprar Bitcoin en bolívares, ¿no? En Local Ethereum, que es otra plataforma internacional, se compran Ether y otras cripto en bolívares, ¿no? Y eso le permite a las personas tener un saldo a favor para ir a los mercados y gastar. A veces que es en euros también. Eh, no, bueno, evidentemente en Venezuela uno puede hacer esto en bolívares, ¿no? Sin embargo, si la persona tiene divisas, también puede hacer esa operación en moneda extranjera, pero en principio la intención sería que las personas con sus bolívares puedan cambiar una moneda que lastimosamente para las condiciones de la economía que tenemos hoy está perdiendo valor por hiperinflación, en algo que si bien fluctúa su precio de mercado, le permita de manera transitoria, bueno, por lo menos resguardar el valor de su trabajo y la riqueza de la empresa. Así que realmente no es tan complicado, pero sí hay que formarse. ¿Por qué no es complicado? No es complicado porque uno tiene que romper el paradigma de la visión del dinero tradicional.
Uno parte de la idea que el dinero fiat o el dinero ley es el dinero del Banco Central. Está bien, pero ¿en qué países funciona esto? Ahorita, En Estados Unidos funciona, por ejemplo, ahí está desarrollado. En Estados Unidos no está muy En extendido. Europa funciona. En Europa sí hay países, sí hay dentro de la Unión Europea hay países en España, hay localidades donde se está utilizando, En ¿no? Rusia, usted llega a España y paga en pesos, paga en yo no sé qué cosa. Pero también hay una O paga red con tarjeta de crédito. de cajeros y de vías alternativas para que la gente las use, ¿no? Ajá. De hecho, uno de los países que más está más activo en compra de Bitcoin, aparte de Venezuela y China, es Rusia, ¿no? Y uno de los lugares donde más aparatos o mineros hay para validar operaciones es Estados Unidos. Bueno, tenemos que ir a un receso. Vamos a regresar con usted para seguir hablando de este tema, que es bastante interesante. Bueno, me preguntaba otra persona, me decía, entrando yo al canal, y me dice que está muy confundido porque él vive en un barrio de Caracas. ¿Cómo transa él las criptomonedas donde ni siquiera se conocen? Bueno, te pregunto. A nivel general, hay que hacer una labor de formación, de socialización, de información de estos temas, ¿no? Porque si la gente no se educa y no conoce de esto, por lo menos ante la imposición reciente que se nos hizo saber del petro, se va a crear mucha confusión para el uso de ese token digital. Sin embargo, uno se sorprendería de la cantidad de personas, sobre todo gente muy joven, que ya está manejando estas herramientas. Puede estar en un barrio, puede estar en una comunidad, puede estar en el interior del país, puede estar en cualquier zona. Y lo interesante es que necesitamos energía eléctrica e internet y por lo menos un dispositivo móvil que le permita a la gente conectarse para poder pagar. Por eso es que el tema de la educación es transversal en esto, ¿no? Sí, pero ¿cuándo comienza esto oficialmente? Según tus informes. Bueno, según mis informes, no, ya esto comenzó, ¿no? De hecho, antes de que se hablara del petro en Venezuela, ya había un mercado cripto en el país, ¿no? Pero con el advenimiento del petro, bueno, ya con el tercer relanzamiento del token petro, para muchos pues ya hay toda una red por parte de la Sonacrip y del Banco de Venezuela, con un evento reciente que se hizo y informaron sobre una creación de taquillas para que la gente adquiera estas cosas, con la imposición en términos de obligatoriedad del uso de este token para hacer algunos pagos propios del SAREN y algunas cosas que entendemos mucho que va a ser como una suerte de experimento para ver de qué va esto. Sin embargo, más allá de esa situación, ya había muchos venezolanos que estaban utilizando esto como una herramienta de pago internacional, pues. O sea que el bolívar desaparece como moneda de pago. La idea no es que desaparezca y de hecho, como economista, habría que decir responsablemente que la intención es reconstituir el aparato productivo para volverle a dar valor al bolívar. El tema con esto es que pareciera que en el discurso oficial desaparece la idea de rescatar el bolívar en términos reales, ¿no? Y para poder hacer eso necesitamos un plan económico de reestructuración, ¿no? Que no lo hay porque no nos están diciendo que todo esto se está articulando con algo similar a ello. ¿Cómo contribuye esto a mejorar o a empeorar la situación del país económica? Depende. Si el tema del token petro formara parte de un plan de reestructuración económica de manera transitoria para elevar la calidad productiva del país de manos de política monetaria, fiscal, comercial y cambiaria unificada, quizás pudiese tener un protagonismo interesante, sin quitarle el rol que tiene protagónico al Bolívar por el 318 constitucional. Pero en los momentos no estamos viendo nada de eso, ¿no? No estamos viendo una conexión con las finanzas públicas, no estamos viendo una postura del Banco Central de Venezuela, no estamos viendo cómo esto conecta con la Ley Orgánica de Administración del Sistema Financiero Público Nacional, cómo conecta con Contraloría. Hay una cantidad de elementos que no están claros, ¿no? Entonces, si no se instrumenta bien, si no se aplica bien, quizás va a ser mayor la distorsión que vamos a tener en el mercado interno. Si se pudiese organizar en función de una visión clara, de un uso puntual, para no descartar el bolívar y recuperar la economía, pudiese tener un uso bien interesante. Los trabajadores de las empresas que no tienen idea de lo que es eso todavía, o por lo menos porque no está aplicado, ellos van a recibir pagos ¿en qué? En criptomonedas, en petro, para ellos salir al mercado luego. Eso depende del empleador. ¿Eh? Eso depende del empleador, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el empleador? El empleador pudiese asumir el hecho de quizás dar un complemento del salario, un elemento adicional, una bonificación a los trabajadores vía criptomoneda, escogiendo la que él desee. Sin embargo, está la pretensión y la idea por parte del Ejecutivo, que es uno de los posibles anuncios que puedan quedar pendientes por ahí,
de que algunos de los pagos que están pendientes en esta época que estamos viviendo, ya para utilidades, este tipo de cosas de aguinaldo, pudiesen venir en ese token que se llama Petro, ¿no? Entonces sería la obligatoriedad para que las personas tuviesen que utilizar esto, ir al mercado e intercambiarlo por productos, ¿no? Pero el toque que es una moneda, es un papel, El token- ¿es qué? Es simplemente una tecla. ¿Qué, El qué es? token o cripto son Toque aquí, toque allá. token o cripto son datos digitales, es información digital. Es como el dinero que nosotros hacemos por transferencia de pago móvil, solamente que no es emitido por un banco central, sino que en este caso el Petro, el token, sería emitido por la SUNACRIP por el gobierno y las criptomonedas por particulares, ¿no? Ellos rompen de alguna manera con la visión tradicional del dinero bancario. Está bien, pero otra vez te pregunto, en el campo, el que es el campesino, ¿cómo dice el campesino que le va a pagar al bodeguero o que va a recibir su pago por las vacas o por las cabras, por lo que tú quieras? ¿Cómo es eso? Explícale. Lo que pasa es que no tendría que ser tan complejo o más difícil que hacer una operación digital de la que hacemos ahora con nuestro dinero de banco, ¿no? O sea, si una persona tiene sus dispositivos móviles, un pago móvil, este tipo de cosas, lo pudiese hacer igual. El tema es que a nivel general la gente no comprende bien qué es una criptomoneda y si no se le informa y no se le educa a las personas, mucho menos lo van a comprender. Por eso, para el éxito de cualquier adopción en Venezuela y en el mundo, un elemento transversal es el hecho educativo. Si yo no informo, si yo no digo, si yo no le explico a la gente en términos sencillos, no va a ser eficiente. Si usted tendría que decirle a la gente educar, como efectivamente es un educador, ¿qué le explicaría a la gente con su Petro, con su nueva política cambiaria? ¿Qué es eso? ¿Cómo le va a decir? ¿Qué le explicaría? Primero le explicaría que hay una disrupción en estos momentos, hay una forma distinta de asumir los medios de pago, que hay medios de pago que están siendo desarrollados por empresas que no son gobiernos, que no son bancos y que son de aceptación general. Esa es una tesis que está rodando por ahí, que es una realidad concreta. Tenemos la otra tesis que está corriendo en Venezuela, que el gobierno venezolano creó un token, una criptomoneda con unas características y que eso de alguna manera, bien tenga todas las características o no de una criptomoneda tradicional, se puede utilizar de manera obligatoria en Venezuela para algunas cosas en función de un proyecto que están llevando adelante. La confusión viene del hecho de que las personas no saben bien ni qué es una criptomoneda tradicional ni qué es lo que se está creando. Entonces, por eso la idea... Eso lo trae usted aquí para que le diga a la gente qué es eso. Bueno, es muy sencillo, otra vez. Es una forma distinta de dinero. Está bien, pero una distinta de qué. El campesino que lo estoy yendo, el productor que lo estoy yendo decir, mi bolívar que cargo aquí, ¿cuánto vale en este momento? O no lo voy a tener en el bolsillo más, o no voy a ir al hipódromo va a seguir teniendo sus mismos bolívares Ajá. y esos bolívares se pueden cambiar por estas criptomonedas, que también es una forma de dinero. El tema es cómo se articula esto con la banca, ¿no? Ajá. Hoy por hoy hay personas que lo hacen de manera muy sencilla. La idea es entender que es una ¿Y forma... está preparada la banca para eso? No Además, necesariamente, y precisamente es la razón por la cual el sistema económico completo tiene que asumir un proceso de transformación digital a nivel general, para que esto funcione, si es la idea del gobierno que esto funcione bajo su visión, ¿sí? Pero es una realidad global que ya sigue ocurriendo, donde muchas personas están trabajando con esto de manera espontánea. bueno, vamos entonces a esperar que las cosas fluctúen, como dicen. Sí, evidentemente el gran reto acá es el tema de entender de que es una forma distinta de transar valor. Esto viene oficialmente en agosto, ¿eh? ¿A partir de qué año? ¿De qué mes? Las criptomonedas a nivel general en Venezuela, desde 2014 las estamos viendo, pero el Petro teóricamente arrancó en Estamos en diciembre de octubre. 2017, ya estamos en noviembre y teóricamente ya tendría que estar eso funcionando, ¿no? Había un decreto en la Gaceta que hablaba de agosto 30 para cuestiones de las declaraciones de impuestos sobre la renta y cosas de esas. El tema es saber ¿cómo es? cómo viene ese decreto, Ajá. porque se hizo un anuncio y no tenemos el decreto todavía, no lo hemos visto, ¿no? Ajá. Entonces habría que ver de Ok. qué manera quieren articular eso. Ok, vamos a un receso y regresamos para hablar ahorita de la situación país, el ¿Cómo campo y la ciudad. Bueno, vamos a hablar de la situación económica del país y de las perspectivas para el próximo año. Como economista, profesor de IESA, ¿qué opina? Bueno, evidentemente al cierre de este ejercicio fiscal que estamos viviendo, estos últimos 3 meses, este último trimestre, seguimos en hiperinflación, eso no se ha corregido. Hay una estrategia del Ejecutivo de disminuir gasto de una manera soterrada
Hay una intervención cambiaria que se está haciendo con euros para tratar de incidir sobre el tipo de cambio oficial y no oficial de ese dólar en el mercado, pero seguimos teniendo un PIB que se contrae, seguimos teniendo una disminución en el consumo, seguimos teniendo una banca que no tiene cómo de alguna manera hacer su principal actividad, y hay que prestarle atención a toda esta acción del Ejecutivo que a nivel de política económica, lejos de corregir los problemas puntuales, de alguna manera puede llegar a distorsionarlos más para el inicio del 2020, ¿no? Tenemos una inflación, en el caso de Venezuela, de la más alta del mundo en este momento. Eso es correcto. Y a nivel de Estimada en el riesgo, 2019 en 8 millones por ciento. Eso es posible. es posible. La situación hiperinflacionaria de Venezuela al cierre del año pasado fue bastante elevada. Sin embargo, la proyección del Fondo Monetario Internacional para cierre de este año es de 500.000% de inflación, que ellos han corregido eso. Pasaron de 10 millones a 1 millón y de 1 millón a 500.000. Y a nivel de la contracción del PIB se está hablando de una contracción al cierre del ejercicio de este año de 30% más o menos, 35%. Aquí habla, por ejemplo, un informe que salió en Fuera del País. De igual modo, Venezuela por cuarto año consecutivo también ocupó el primer puesto de índice de miseria Bloomberg, Es correcto. que también mide las perspectivas de la inflación y el desempleo en 62 países y por lo tanto fue considerada una de las economías más miserables del mundo. Es correcto, ese índice ¿Por qué? existe, lo calcula Bloomberg, toma en cuenta el salario de las personas, la inflación, el nivel de desempleo, y hay que recordar que hay tres elementos fundamentales que en toda Y economía... no incluye los aumentos de sueldo. Esos aumentos de sueldo son nominales y en hiperinflación cualquier aumento de sueldo que dé el gobierno central se va como sal y agua, porque mientras usted no corrija los problemas estructurales de producción y no tenga una política económica que tenga sentido a nivel de su articulación, nada de lo que haga va a surtir efecto real. O sea, son paños calientes, ¿no? Y el aumento consistente del salario, que en Venezuela del 99 a esta fecha se ha aumentado 50 veces, y del año 2013 para acá más o menos 28, 30 veces ya, no es un buen indicador. O sea, tener más bolívares en el sistema, lejos de ser algo bueno para las personas, ya Venezuela no entendió eso, es algo bien negativo. Es decir, ahorrar es negativo. Ahorrar está prácticamente desaparecido ese concepto, porque al final de cuentas las tasas reales de la banca son negativas. Con una inflación del mes de 30%, 60% o acumulada de 132.000%, nadie puede ahorrar y la inversión Entonces, de ¿qué alguna es lo que manera hay también está paralizada. que gastar? Todo el dinero que ingresa. Prácticamente el venezolano está orientando todo lo que le llega ¿Qué al gasto. recomienda usted como economista? En estos momentos, ¿Gastar los reales? cualquier dinero que le llegue a la persona tiene que orientarlo a sus necesidades básicas. Y si puede comprar cosas que puede atesorar en su casa, también. El flujo de caja hay que cuidarlo, es decir, flujo de caja en bolívares o en divisas, hay que utilizarlo de manera consistente. Me pagaron una cantidad de dinero en bolívares y yo sé que eso pierde valor todos los días si lo tengo en la banca. Bueno, después que yo pagué todo lo que tenía que pagar, tengo que transformar eso a otra cosa, bien sea una moneda dura, bien sea una criptomoneda, lo que yo quiera, en activos también. Y la intención de esto es tratar de proteger el trabajo, porque en definitiva ese dinero que es salario es un referente del trabajo de las personas. Y en hiperinflación, si el bolívar pierde poder de compra, el trabajo también. Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es tratar en lo posible de ser lo más eficientes con el uso de ese dinero, ¿no? Aquí habla en este informe del 12 de noviembre, dice, los venezolanos requerirán de unos 40 salarios mínimos para adquirir la canasta básica y más de 8 millones de ciudadanos necesitan ayuda humanitaria. Es correcto, el tema de la ayuda humanitaria se mantiene, según cálculos del CENDAS, de la Federación Venezolana de Maestros, el profesor Omar Mesa, harían falta ya los tradicionales $100 que la gente hablaba, estamos hablando entre 500 y 600 dólares para que una familia pueda más o menos cubrir esas necesidades del hogar. Y eso nos habla entonces de esa pérdida de poder adquisitivo y de lo complicado que va a ser el inicio del 2020 el año que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva seguimos con contracción del PIB, no se está haciendo nada por recuperar el aparato productivo, no se está haciendo nada por recuperar ¿Cuáles el serían las bolívar. soluciones que usted propondría si tuviera que hacerlo? Bueno, en principio hay que coordinar política económica, o sea, se están haciendo cosas a nivel de política monetaria que no tienen sentido con la política fiscal. Y la política cambiaria también va por otro lado. Necesitamos coordinación macroeconómica, que de hecho es un principio constitucional consagrado en el 320, eso en principio. Y todo eso tiene que organizarse en términos de comenzar a desmontar un poco. ¿Qué dice el 320? El 320 nos habla de que la política monetaria, fiscal, cambiaria y comercial tienen que armonizarse y tienen que orientarse al mismo sentido, esto es crecimiento y desarrollo. Y eso se logra de alguna manera cuando tenemos un sistema financiero público nacional y un banco central autónomo que trabajan en función de elevar el valor del bolívar y intervenir en la economía solamente cuando haga falta, impulsando evidentemente
la inversión y la producción por parte de las empresas. Tú Esa me es la dices versión. que el Banco Central no es autónomo en este momento. A nivel de ley sí, a nivel de operación no tanto, porque de alguna manera cuando nosotros vemos la política monetaria que está aplicando desde el punto de vista del encaje legal, lejos de colaborar para restituir la situación de la banca, más bien en estos días, bueno, la tasa overnight llegó sobre 500%, ¿no? Y los bancos tienen, o sea, hay 15 billones de bolívares represados en el sistema financiero que no salen por lo difícil que está el tema del encaje. ¿Quiénes son los beneficiarios o los activistas de la tasa overnight? Ahí tenemos una banca que está muy preocupada porque su principal actividad no la está haciendo. Y hay que recordar que el sistema financiero es clave para reconstituir un país a nivel de la inversión. O sea, es el vaso comunicante de la política monetaria y es a través del cual la liquidez circula. Y si de alguna manera estamos matando la principal actividad de la banca, una recuperación económica necesita contar con todas las fuerzas vivas. Y en definitiva hay que reorganizar esto, ¿no? Soluciones. Soluciones, bueno, concertación, política económica coordinada, incluir al sector privado, comenzar a restituir el aparato productivo, dejar de improvisar y dejar de ensayar con política monetaria, tomar una postura seria ante la política cambiaria y comenzar a generar aumento del consumo de los venezolanos. Consejos para los trabajadores que están recibiendo su petro en estos momentos. Si hay personas que estén o vayan sus utilidades. a recibir sus utilidades, cualquiera que sea la forma, bien sea en criptomonedas o en bolívares, la intención es que en principio, como lo dije hace un rato, oriente eso a su gasto corriente de la manera más perentoria posible, cubra sus necesidades lo más rápido que pueda, adquiera bienes y servicios que sean no perecederos, que lo pueda guardar en casa, arregle la casa, arregle el carro. Si le quedó dinero, si es que le queda, entonces ese dinero transfórmelo en otra cosa, en bienes y servicios, en divisas. Pero algún efectivo tiene que tener, pues se le presenta una emergencia y ni siquiera no va a tener para pagar un taxi. Necesitamos un capital de trabajo, por lo menos en digital, tener efectivo en su casa. Es correcto, pero la idea es que el año que viene, el 2020, lo más probable es que comience como comenzó el 2018, con alto nivel de inflación. Y en definitiva tenemos que ver cómo personas naturales y jurídicas, independientemente de la acción gubernamental, trabajamos de manera orquestada para tratar en lo posible de mantener en funcionamiento el aparato productivo. Explíquele aquí a la gente qué es una inflación. La inflación se entiende como un aumento generalizado desde los niveles de precios, pero realmente lo que pasa es que hay un descalce entre el mercado. Tú ganas menos y gastas más. No, que independientemente de que usted gane más en bolívares, esos bolívares compran menos cosas. Y compran menos cosas porque hay más dinero que producción en el país. Y eso hace que el trabajo de las personas también pierda valor. ¿Y eso hay forma de controlarlo, no? Se puede controlar otra vez en la medida que hagamos política económica concertada. Es la única manera. Bueno. Vamos a tener que nombrar a usted ministro de Hacienda para que ponga las políticas en su lugar, según. Bueno, gracias, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. En la próxima parte voy a conversar con el doctor Vietnam Vera, vicepresidente de la Sociedad de Médicos del Hospital J.M. de los Ríos. Bueno, gracias. Bueno, ahora voy a conversar con el doctor Vietnam Vera. Él es vicepresidente de la Sociedad de Médicos del Hospital J.M. de los Ríos, que en los últimos meses o días y semanas ha estado muy a la exposición de la opinión pública por muchos problemas de los médicos, problemas de las enfermeras, problemas con el paciente. En este momento, doctor Vietnam Vera, usted que es un hombre de guerra y de paz, dice usted, a mí no me conta nada de las cosas. Sí. ¿Cuál es la situación de ese hospital tan nombrado en este país y con tanto prestigio, por lo menos en el pasado, no sé si ahora? No, prestigio lo tiene, claro que sí, prestigio lo tiene por el personal que está sobre todo y que sigue ahí. Claro. Prestigio lo tiene, no quepa la duda de eso. La situación del Hospital J.M. de los Ríos es el reflejo pues, lamentable de todo un sistema de salud pública caótico, es la realidad. No es el Hospital J.M. de los Ríos nada más, es todo el sistema nacional de salud pública. Las condiciones, repito, nuevamente lamentables. Todo a pesar de las denuncias, a pesar de la información que se tiene, del tope, la información que siempre ha permanecido el Hospital J.M. de los Ríos, pues las respuestas han sido escasas, prácticamente nulas. Literalmente y coloquialmente, pues lo que se hace son pañitos de agua tibia con la situación del hospital. Pero los problemas graves
persisten. En Y este nos- momento, ¿cuáles a su juicio los problemas más graves que tiene ese hospital? Caramba, mire. Si hablamos de un proceso como tal, todo. Infraestructura, administración, gerencia, empleados, bienes y servicios, todo. ¿Cómo trabaja? Caramba, esa es la misma esa pregunta me la hago yo todo el tiempo. Trabajamos por la mística y por la dedicación y el compromiso que tiene el personal. No solamente los médicos, sino las enfermeras, inclusive el personal administrativo. ¿Cómo se ¿Cómo no? expresa esa pasión? ¿Cómo se expresa? Mira, de muchas maneras. Mira, desde gente que paga en un día trasladarse de un lugar al otro del país para hacer una guardia, pagando más de lo que gana en un mes en el hospital. De yendo a trabajar, como en el caso de las enfermeras, que en este momento están en conflicto porque dignamente están reclamando su derecho, que prácticamente llegan a una quincena y no le alcanza ni para comprar la comida del día. Eso es compromiso. Y por eso es que realmente ese hospital se mantiene en pie. Los problemas son muchos, como te dije, son muchos. A mí no me gusta particularmente irme al extremo amarillista de las noticias, ni tengo ningún otro interés sino el bienestar de los niños. Y lamentablemente en este momento el bienestar y sus derechos a la salud pues están muy comprometidos. Por eso es que estoy acá y asumo la responsabilidad de informarle a la colectividad sobre la realidad del hospital. Muchos problemas. Quizás uno de los que yo siempre hago mención, porque me parece exageradamente un abrupto por todos los lados que uno lo vea, es que un hospital tipo 4 como el JM de Los Ríos, a estas alturas tenga 5 años sin servicio de radiología. No estoy hablando de una tomografía o de una resonancia, no. Estoy hablando de una simple rayos X de tórax. Recordemos que la patología en los niños, las patologías respiratorias son una de las más frecuentes. Entonces imagínense, un hospital de esta envergadura, tipo 4, que para la clasificación de hospitales es el hospital son los hospitales de mayor complejidad, por tener todos los servicios, tanto médicos como quirúrgicos, y no tengamos un servicio de rayos X de tórax. Eso es muy lamentable. El servicio, por otra parte, pues la infraestructura. Los bienes y los servicios, aparte de la radiología, pues siempre comprometidos. Si bien se surten de forma a veces irregular, muy pocas veces de forma oportuna, la mayoría de las veces en cantidad insuficiente, y me atrevo a decir que hasta de una calidad cuestionable, pues en muchos casos. Entonces, los problemas realmente muchos, pero sí me duele mucho que a estas alturas y a pesar de las múltiples inversiones que se han hecho en el Hospital JM de Los Ríos, estamos hablando de remodelaciones de la emergencia, de ciertas áreas de hospitalización en estos 5 años, y el servicio de radiología no se haya solventado ese problema. O sea, para mí... ¿Qué explicación tiene? No sé, para nada, ni idea. ¿Y el director no le explica a los médicos? No, lo que generalmente se informa es que no hay recursos, que no se bajan los recursos, simplemente. ¿Y cómo hacen con los niños que llegan, que necesitan ese servicio? Mira, le repito, es la mística y la dedicación de trabajo. No es porque yo trabaje ahí. Está bien, pero si no tienes aparato, por más que tengas mística, no tienes. Bueno, hay que afinar la clínica. Al ojo por ciento. No, tampoco así. Hay que afinar la clínica. Y muchos de ellos, y nosotros estamos capacitados como médicos a usar de la clínica como elemento fundamental, volviendo quizás a los años 30 o 40, es la realidad. Pero no, hacemos uso efectivo de nuestra experiencia profesional. ¿Cómo en los años 40? Yo no había nacido cuando eso. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era Imagínese eso? usted, sin servicio de rayos X Ajá. en la mayoría de los hospitales, sin servicio de... Pero moría menos gente. Bueno, Había según las menos estadísticas. pacientes también. Bueno, también había mucho menos pacientes. Ajá. La realidad es esa, sin ayuda para clínica, mucho menos, mucho menos sin recursos de última Eso me tecnología. lo vas a explicar en la próxima parte. Claro, cómo no. Adelante, doctor Villagnambera. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es lo que tenía que decirme? Como te decía, la situación es cada vez más complicada. No solamente es el problema de infraestructura, de bienes y servicios, el problema de personal, la migración, la baja remuneración de todo el personal. Si bien hay médicos como yo, que tenemos que trabajar en diferentes hospitales, clínicas, etcétera, hay muchas enfermeras también que trabajan en diferentes lugares, pero igualito un sueldo que no le alcanza. Y sin embargo, siguen y van y trabajan y dan su mejor esfuerzo para que las cosas salgan lo mejor posible y no dejar desamparados a estos niños. Pero esa es la realidad. El sistema de salud pública en este país, no solamente en el JM de Los Ríos, se mantiene por el personal, que dignamente se mantiene en su puesto de trabajo.
a pesar de que lamentablemente muchos en los últimos años han decidido irse del país. Esa es la realidad. Recursos, muy pocos. Beneficios, inexistentes. La seguridad o el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud de estos niños no se cumple, no se cumple. Y si llegamos a ese punto, de ahí para abajo, pues se están violando los derechos, el derecho a la salud. Y recordemos que el derecho a la salud es un derecho social fundamental, está íntimamente ligado a la vida, el Estado tiene la obligación de protegerlo, el Estado no tiene excusa, los niños son prioridad absoluta. Las políticas, los fines, los programas, el presupuesto tiene que ir destinado a este grupo de la población que es un grupo vulnerable. No hay excusa. No hay excusa cuando se invierte en una emergencia, cuando se invierte en una emergencia ya remodelada o un servicio de quirófano ya existente, en un área de hospitalización. Cuando hay servicios básicos dentro de un hospital que deben ser cumplidos, como los servicios básicos que te mencioné, radiología o los medicamentos, y el mantenimiento de los equipos, tanto preventivos como correctivos. Una gran cantidad de equipos que no tienen uso. Recientemente se denunció que servicios como cardiología van a cerrar, y así como el servicio de cardiología, muchos otros servicios. En estos días estuve conversando con un colega del servicio de cardiología y me decía, mira, nosotros no vamos a cerrar ni siquiera por el personal, y eso que quedan 2 médicos, 2 especialistas ya, de esa área que eran hasta un aproximado de 10 o quizás ¿Ha ido más de la mitad de médicos allá? Claro, eso es algo que nosotros vemos todos los días. En el exterior. Claro, en el exterior, o algunos se van de los hospitales porque ven la realidad y la situación y la imposibilidad de trabajar y de prestar una atención mínimamente adecuada. Y se van del país o se van de los hospitales. ¿Y qué esperanza tienen ustedes? Mira, yo no voy a caer en eso de que yo creo en el país, o sea, sí creo en el país, ¿no? Pero lo que nos mantiene acá es nuestra obligación como servidores públicos. Yo creo que usted se siente y conversa con un médico, con una enfermera que trabaja en estos centros públicos, y usted lo que va a encontrar es un compromiso, porque es nuestra obligación, pues para eso nos formamos, es la realidad. ¿Qué otra cosa nos puede decir aquí ya? Nada, lo que le comenté hace rato, el Estado no puede evitar o asumir su responsabilidad y su obligación de proteger el derecho a la salud. El derecho a la salud no solamente implica el derecho a una atención médica, no, ojalá fuera eso, es un derecho que va mucho más allá, va mucho más allá para que ese derecho a la salud, que está íntimamente ligado a la vida, pueda extenderse y facilitar el ejercicio de otros derechos, el ejercicio a la libertad, a la comunicación, a la asociación, a tantos derechos que tenemos la oportunidad de disfrutar, y que lamentablemente muchos de los pacientes, sobre todo los de patologías crónicas, están siendo afectados en estos hospitales, no solamente en el JM de Los Ríos, sino estoy seguro en la mayoría de los hospitales del país. ¿Cuántos pacientes atienden ustedes? Mire, yo trabajo en el área de terapia intensiva pediátrica. Esa unidad de terapia intensiva para el año 1998, si podemos establecer una fecha, contaba con 16 cupos, de los cuales no estaban los 16 cupos, estaban los 8. Y eran una plantilla de aproximadamente 16 médicos. 16 médicos con 10 médicos residentes, es decir, haciendo posgrado. Actualmente tenemos 2 cupos. 2 cupos nada más. Y la plantilla se ha reducido a 8 médicos, todos especialistas, nadie absolutamente haciendo posgrado por la situación del país, las condiciones en que se presta el servicio, seguramente esas son las causas. Y bueno, y aún así seguimos trabajando, a pesar de todo, sin servicio de rayos X, sin servicio de laboratorio, muchas veces sin agua, y bueno, y con una dotación, como le mencioné, irregular e insuficiente de medicamentos. No hay medicamentos tampoco. Cuando hablamos de medicamentos o de bienes, mira, estos medicamentos tienen que ser suficientes, dotados de forma suficiente, regular, oportuna y de calidad. Te lo puedo decir con toda responsabilidad que eso no se cumple. Cuando llega un medicamento no llega en la suficiente cantidad, no llega ni siquiera con la regularidad oportuna, ni mucho menos de forma oportuna, y muchas veces de calidad cuestionable. Y otra vez te digo, ustedes no hablan con la gente que dirige el hospital. Sí, claro. Y le repito, pues la respuesta es que no le llegan recursos, que no tienen la oportunidad. Bien, y no han planteado eso al Ministerio de Salud o a quien le corresponda, me imagino. Bueno, eso es lo que ellos manifiestan y yo estoy seguro que es así. La actitud de personas como yo que se atreven a denunciar este tipo de situaciones no es ir en contra de una directiva, claro, ni en contra de un ministerio, ni mucho menos ir en contra de un gobierno. Nosotros estamos denunciando simplemente un acúmulo de situaciones que violan continuamente el derecho a la salud de estos niños. Tan sencillo como eso. No es nuestra idea enemistarnos ni buscarnos problemas con este tipo de autoridades. La idea es resolver los problemas que diariamente afectan
Tanto el Hospital JM de Los Ríos como todos los hospitales del país. Esa es lo único, nuestra única intención. Claro. Aquí leo en el pitazo, un árbol crece en el área del JM de Los Ríos, demolido hace 5 años. Dice aquí, más de 5 años han pasado desde que parte del servicio de medicina 2 del Hospital de Niños JM de Los Ríos fue cerrado por una remodelación que nunca culminó. No, ¿Ah? usted pasea por el Hospital JM de Los Ríos y usted se da cuenta, primero, de unas áreas que han sido ya ni me acuerdo cuántas veces remodeladas. Va para otras áreas del hospital y te das cuenta que tienen hasta 5 o 6 años prácticamente en obra gris y en condiciones sumamente lamentables. Es una situación que usted me pregunta, ¿cómo se explica eso? No sé cómo se explica. Claro. No sé cómo se explica cómo se remueve una emergencia en los últimos 5 años en 2 oportunidades. Ajá. Y no tengamos un servicio de rayos X. No se haya asegurado el sistema de los tanques, el sistema de dotación de agua en el hospital. No se haya optimizado el sistema de bombas, la limpieza de los tanques, el mantenimiento de los mismos. Porque un hospital de tantos problemas, como le dije, que va inclusive de la infraestructura, es un hospital del año 58. Es un hospital del año 58. La cantidad de años, imagínense usted la cantidad de problemas que se han venido acumulando. Además que antiguamente era una escuela de enfermería. O sea, ya de por sí la infraestructura en un principio no era la más adecuada y a lo largo de estos 60 años, pues imagínense la cantidad de problemas que se han acumulado. Sin embargo, se siguen haciendo obras de remodelación cuando, a mi juicio, el juicio de muchos colegas, pues no atacan los problemas principales. ¿Cuáles son los problemas principales? Prestar los servicios básicos, la dotación, servicios, rayos X y laboratorio, de forma regular y suficiente. No es que se acaben los reactivos y aquí no hay para hacer más laboratorios. Los medicamentos que tienen, como le dije, tienen que ser dotados de forma suficiente, regular y oportuna. Y la infraestructura, bueno, ya es un problema mucho más complejo, pero obviamente hay que resolverlos también, los problemas de infraestructura. Claro. Estamos terminando el programa. ¿Cuál sería su mensaje final? Yo, primero, quisiera... Final de este programa, no suyo. Ah, bueno, hola. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar en nombre también de la Sociedad de Médicos de los JM de Los Ríos, pues nuestro completo apoyo al personal de enfermería, que justa y dignamente está luchando por un beneficio. No estamos hablando de simple aumento salarial, estamos hablando de una dignidad, de la dignidad que debe ser producto del trabajo excelso que estas personas realizan en el Hospital JM de Los Ríos, a pesar de las grandes deficiencias y las grandes adversidades que atraviesan. De verdad, un apoyo completo al personal de enfermería, que sigan luchando. La lucha es de todos, el compromiso es de todos. Hay quizás muchos que lo entienden, otros quizás dentro del gremio médico no lo entiendan, pero el problema son los mismos. Que es cierto ahí que el servicio de cardiología del JM de Los Ríos lo cerrarán en diciembre. Claro, lo que le comentaba hace un rato, el servicio de cardiología anteriormente, pues no solamente incluía el servicio de cardiología, también trabajaba conjuntamente con el servicio de cirugía cardiovascular antes que se construyera el cardiológico infantil. Se imagina la cantidad de operaciones de la más alta complejidad desde el punto de vista cardiovascular que se realizaban en este centro. Aproximadamente 10, 15 años después, ya no vamos a tener servicio de cardiología. Y ni siquiera, yo en estos días conversaba con uno de los colegas de cardiología y me decían, mira, nosotros no vamos a hacerla ni siquiera por la falta de personal, porque son 2, después que eran una cantidad aproximadamente de 10, ahora son 2, no, vamos a cerrar porque no tenemos un aparato de eco que funcione adecuadamente, porque los implementos de Holter, de mapeo, de monitorización, de hemodinamia están inservibles por muchas causas. Entonces ellos dicen, bueno, en esta situación, ¿cómo podemos nosotros seguir prestando un servicio mínimo de calidad? Además, los enfermeros se están quejando, dice, estudiamos para recibir más que una caja CRAP y un bono. Protestan enfermeros del JM de Los Ríos. No, reiteramos como parte de la sociedad médica, reiteramos nuestro apoyo completo a este personal. Nosotros somos todo un equipo, médicos, enfermeras, personal administrativo, pero un hospital sin enfermera no es hospital, igual que tampoco sin médicos. Claro. ¿No? Pero es la realidad. Y sin trabajadores en general. Y si se van los trabajadores también, todos somos un equipo. El camillero, el otro. Todos somos un equipo. Si falta una pieza, no existe un hospital. Claro. No es solamente los médicos, ni tampoco las enfermeras. Tienes toda la razón, es así. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, estamos a la orden. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Bueno.